y lo pueden ver. Bien. Ustedes tienen suerte que siempre llueve ahí en Buenos Aires, ¿no? Y ahora no está lloviendo. Acá no cae una gota de agua. Pero es como se acostumbre uno, profe. Hice una vuelta, estuve en San Juan, en la planta de San Juan de Sucamor, y escuché a una persona mayor decir, lo que te mata acá es la humedad, y había 40%. Y yo me quería morir. Ah, ¿tienen una planta en San Juan también? ¿Sí? Porque yo el año pasado, principio del año pasado, tuve en la planta de Arcor, tiene frutos de Cuyo, una planta, ¿En dónde? donde hacen en San Juan también, donde hacen Ah, las conservas. alimenticio, sí. Sí, sí, alimenticio. Nosotros hemos dado muchísimas capacitaciones en en la parte alimenticia, ¿no? Ajá. Pero no sabía que tenían otra planta en San Juan. ¿Y qué hacen? ¿El mismo producto que hacen en Buenos Aires? Eh, Cartón corrugado y cajas. Terminación. Ajá. Muy bien. Están por todo el país, entonces. Bien. ¿En la misma capital de San Juan tienen? Sí. En la... Rawson es la localidad donde está la planta. En Rawson también está Frutos de Cuyo. Debe ser que seguramente se han ubicado las plantas en esa zona por alguna promoción industrial. Sí, puede ser. Al lado de la planta de Sucamor de San Juan había una planta que hacía el mosto para Ajá. la producción de vino, champán, todo eso. Sí, sí, hay un montón de plantas, ¿no? En esa zona. Arcor tiene dos plantas allá en San Juan, en Frutos de Cuyo, que hacen el mismo producto, ¿no? Igual no nos gustaba mucho a nosotros porque era como tener algo cerca que nunca iba a estar producto terminado. El vino no salía de Claro. ahí. Nos hacía desear nomás. Sí, gracias de decir. Bueno, Campañola, en Mendoza, Arcor también tiene una planta Campañola tenía una planta en San Martín y estaba pegado la planta estaba pegado a un ingenio, no un ingenio, sino a una planta elaboradora de vino, ¿no? Ah, A Harrold, a la bodega Harrold. mire usted. Sí, estaban pegados ahí, hacían esas excursiones, me acuerdo yo estuve 2 veces allá en San Martín y hacían esas excursiones que hacen a las bodegas, ¿no es cierto? No. Que terminan en un restaurante, por supuesto, ¿no? Que es de ellos y donde venden los productos. Bueno, vamos a ir viendo esta guía de aprendizaje o la guía esta de trabajos prácticos. En el primer ejercicio que tienen, que nos han pedido que la complete, tienen esas figuras que son el tipo de fricción que tienen o el tipo de lámina
o de película que se generan entre dos superficies. Y acá dice la figura A, la figura B. Voy a poner el puntero porque si no, no van a ver. Tenemos la figura A, la figura B y la figura C. ¿De acuerdo? Bien, Sí. la figura A es la película donde tenemos fricción sólida. O sea que acá en la A le colocan fricción sólida. En la figura B, la película fina, o sea, la lámina fina, que tiene el mismo espesor que la rugosidad, o prácticamente el mismo espesor que la rugosidad de ambas superficies. Eso colocan acá, película fina. Y en el dibujo C, en la parte C, tenemos la película gruesa, donde el espesor de la película es mayor que la rugosidad de la superficie. Eso es todo lo que hay que poner ahí. ¿Sí? O sea, esta la bajan, la escriben ahí, está en Word. Si pueden escribirlo acá, lo escriben y ese mismo Word lo mandan. ¿Sí? Lo mandan directamente. Bien. ¿A dónde es que lo tenemos que mandar? Al ICT. Al ICT. Bien. Eso tienen tiempo hasta el día jueves, o sea, hasta el jueves a la mañana tienen tiempo de mandarlo. Sí, pueden escribirlo acá porque eso está en Word. Van a encontrar lo que está en Word. Después, acá en los rodamientos tienen un rodamiento. Tienen un rodamiento y tienen que, les va a pedir en la pregunta cuál es el nivel de aceite que se aconseja por el caso del rodamiento, que es la mitad de la altura de la bola. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de aceite que se aconseja para un rodamiento? Cuando tenemos lubricación por aceite, la mitad de la altura de la bola. Eso lo contestan, ¿no es cierto? Tienen ahí un espacio para contestar, o acá al costado lo escriben y lo mandan. Y el otro tema, bueno. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Exactamente, hácela. Nos está describiendo hasta ahora 2 puntos, pero vemos que en la misma planilla tiene otras consignas. Sí, esa la vamos a ver. Otra pregunta. Esa pregunta referida al compresor, lo vamos a ver ahora, que hacen una descripción. La hoja anterior, profe. Sí. Yo se la muestro. Que hacen una descripción del compresor. Después la vamos a ver porque compresores todavía no lo hemos visto. En la otra pregunta, a ver, vamos a ver. Esa planilla ya la vemos ahora enseguida. Y acá hay una pregunta de los distintos tipos de reductores. Las consignas dice qué tipo de reductores, si lo tienen en planta. Bueno, ustedes saben que estos son reductores múltiples que trabajan por salpique. Y estos son reductores que trabajan por circulación y baño. Este trabaja por circulación forzada y este trabaja por baño. Circulación y baño. El tema, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. El tema es llenar una planilla que tienen en esta guía. Ahora vamos a ver la planilla esa famosa. La planilla. Vamos a ver la planilla. En la planilla es esta. La planilla yo le subí un reductor. La planilla dice, van a subir acá la planilla esta, que la tienen ustedes acá en la guía de aprendizaje. Van a ver ustedes que tienen la planilla. Al final se van a encontrar con una planilla en blanco. ¿Sí? Se van a encontrar con esta planilla en blanco. ¿Sí? ¿Está bien?
se van a encontrar con esta planilla en blanco. Sí, sí. Esta planilla en blanco, ¿cómo se confecciona? Se confecciona de la siguiente forma. ¿Qué hiciste? Vamos acá. ¿Qué color es esta? No se tira al piso, papá. Se confecciona de la siguiente forma. El área arriba, el área ustedes son de mantenimiento, ¿no es cierto? Son todos de mantenimiento. No, y de automotores. Automotores. Acá le colocan la figura de un reductor o un motor o lo que fuera, ¿no es cierto? Y acá colocan el nombre. Yo le coloqué, voy a dibujar con el puntero. ¿Ven? Le colocan una figura de un reductor. Bajan una figura y la pegan. La figura de un reductor. Y le colocan el nombre. Ahí, en uno de los casilleros esto. Reductor. Ponen reductor. ¿Está bien? Ponen reductor. ¿Cómo llenamos acá abajo? Acá abajo se llena de la siguiente forma. Está medio chiquitino eso acá. Acá dice el nombre del elemento. ¿Cuál es el elemento? Reductor, ponen acá. Esto lo pueden llenar si quieren, lo pueden bajar, lo llenan con lapicera, después le sacan una foto y lo suben o me lo mandan por WhatsApp. Da lo mismo, también. ¿Sí? Si quieren, lo pueden llenar con lapicera. Le sacan una foto a la planilla y la llenan. Pegan una fotito ahí de un reductor o de un motor o lo que sea. El número de la tarea 1, tarea 2, tarea 3, no hay problema. ¿Cuál es la frecuencia? Si yo tengo un reductor o un motor, ¿qué frecuencia va a ser la que yo voy a hacer el rellenado de ese reductor? Pongámosle cada 15 días. Cada 15 días yo voy a ir a hacer un control de la altura que tiene o voy a hacer una verificación del nivel que tiene el reductor, ¿no es cierto? Voy a hacer un control de cómo está el nivel de aceite. El reductor acá tiene una mirilla y voy a ir y voy a controlar, che, ¿está bien en la altura? Entonces voy a ir y voy a controlar, pongámosle cada 15 días, ¿está bien? Entonces acá voy a poner frecuencia, donde dice frecuencia, le ponemos cada 15 días o 10 días, lo que fuera. ¿Qué es lo que tiene adentro el reductor? Aceite, ¿no es cierto? Vamos a suponer que tiene aceite. La marca del aceite, yo acá le puse móvil, puede ser Shell, puede ser YPF. El tipo de aceite, yo le puse SHC, del mismo aceite ese que hablamos días pasados, que yo le mandé en que me pidió el compañero de ustedes de Villarreal, el SHC 220, que me pidió de la grasa, también viene en aceite. HSC 220. ¿Cuánto es la cantidad que le voy a agregar acá para el rellenado? 100 milímetros, 200, una cantidad más o menos. ¿Y cómo se lo voy a agregar? Manualmente, ¿no es cierto? Con una aceitera se lo voy a agregar. El reductor tiene un tapón acá, ¿no es cierto? Saco el tapón y se lo voy a agregar. Como le agrego el aceite a un motor, saco la tapa y le agrego, si le tengo que agregar un poco de aceite, se lo agrego. Acá, ¿qué nota voy a agregar? Rellenado de aceite hasta que llegue a nivel observado en la mirilla. Rellenado de aceite hasta el nivel indicado en la mirilla. Acá, arriba, cada 15 días. ¿Por qué cada 15 días? Acá normalmente lleva este símbolo que nosotros habrán visto en la planilla. Es este símbolo, ¿no es cierto? Quincenal, dice acá. Cuando es quincenal va un rombo. Cuando es quincenal va un rombo. O sea que acá, ¿no es cierto? Como es quincenal, ¿qué iría? Iría colocado, ¿no es cierto? Tendría que hacer un rombo acá arriba que me indica a mí que es quincenal. El rellenado
la observación por la mirilla y el rellenado con el aceite correspondiente. Bien, y nos faltaría una sola cosa. Acá, en el reductor, acá en la planilla hay un color que dice, acá hay un sector que dice código, acá, que dice código, acá. Voy a bajar esto y acá, que dice código. ¿Qué es lo que es el código? Son estos. Esos códigos, esto lo voy a volver a subir, lo voy a poner acá, y son estos códigos de colores que tenemos acá. Para el caso del aceite, de los reductores, ustedes van a ver, lo voy a agrandar, voy a dejar de dibujar, y esto lo voy a agrandar un poco. ¿No es cierto? Acá dice los distintos tipos de aceite. Para las turbinas de vapor, el código es amarillo. Para los reductores blancos. Para otros tipos de aceite, por ejemplo, los compresores rojos. Para los compresores de refrigeración es anaranjado, etc. Entonces, acá generalmente, en esta planilla acá, lo voy a achicar, para que se vea acá qué código va el blanco, porque es el aceite que se utiliza en el reductor. ¿Sí? Esa es la planilla que tienen que llenar y que tienen que hacer y mandármela al ICT. ¿Estamos? Una consulta. Nosotros que somos de automotores, eso no lo podríamos completar. Lo ponen como si fuera como un motor. Acá. Ponen si tienen algún dibujito, sacan alguna foto de algún motor o lo que fuera, ¿no es cierto? En vez del reductor van a poner un motor, ¿está bien? O una caja de velocidad, ¿está bien? Acá, tarea número 1, frecuencia, qué sé yo, control cada 15 días, cada 20 días, cada mes, ¿no es cierto? Aceite. La marca que será YPF, Shell o eso, lo que fuera, el tipo de aceite, bueno, no va a ser el aceite para máquina, va a ser a lo mejor un 15W20, no sé, un aceite de motor o lo que fuera, ¿está bien? ¿Cuánto le agrego? ¿Cuánto es la cantidad que se le agrega? ¿Qué sé yo? Medio litro, un medio litro, ¿no es cierto? ¿Y cómo va a ser el agregado? Manual, ¿no es cierto? No hay forma de agregarlo a máquina. Y acá, cada 30 días, qué sé yo, el control de la cantidad de aceite que lleva el motor. Y acá, en vez de ser un reductor, va a ser un motor. Y en el código se fijan, ya no va a ser aceite para el reductor. Por ejemplo, para el caso de un motor, transferencia de calor, motores de combustión. Fíjense que el código de los colores de los motores de combustión es azul oscuro. El código es azul oscuro. ¿Sí? Entonces, esa planilla ahí lo pintan con un color, con una fibra azul oscuro. Ese sectorcito que es azul, ese sectorcito lo voy a achicar un poquito. Este sector donde dice blanco acá, donde dice blanco, ¿no es cierto? Lo pintan con azul. ¿Sí? Eso es todo lo que tienen que nos han pedido que le llenen. Profe, ¿Se entendió? Se elige un equipo en particular y se hace por ese, ¿no? Exactamente, por ese equipo. Nada más. Bueno. Una consulta más. Ahí, sí. Lo que decía recién el compañero con el tema de las preguntas, en la actividad número 4, la consigna número 1. La fabricación de lubricante sólido es un elemento muy utilizado por sus propiedades. Está, bueno, en mi opinión está el calcio o el molibdeno. Sí, exactamente. ¿Pero esa podemos poner las dos? Sí. Y la parte de compresores, bueno, no, esa no hace falta que la conteste, ¿no? La parte de los compresores.
la descripción que, si bien lo vamos a ver ahora, no hace falta que lo contesten a eso de los compresores. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entendió lo que hay que hacer con la planilla esta de la guía? Sí, sí. Esta de la guía es una planilla sola, tenemos que hacer una Todos sola le porque han tiene varios entendido. puntos acá. Sí, orienta todo. Bien, toda esta planilla me la mandan hasta el día jueves. Tenemos el jueves a la mañana. Ahí tienen un instructivo en la página del ICT hasta cuándo la tienen que mandar. Normalmente la tendría que mandar antes, tendría que tener yo la planilla antes. Este es el trabajo práctico que deberíamos hacer. Digamos que sería la práctica de lubricación. Normalmente, si lo hiciéramos presencial a la capacitación, lo haríamos presencialmente con alguna máquina o con algún motor, ¿no es cierto? Lo haríamos presencial a esto, ¿no es cierto? Pero como no lo podemos hacer presencial por razones de la pandemia, entonces lo tenemos que hacer de esta forma. Esto es como para que nos quede que hemos hecho un trabajo práctico referido a esta capacitación de lubricación, que es lo que nos pide y es lo que se planteó cuando se dio o se pidió la realización de esta capacitación. Se planteó que se iba a hacer un trabajo práctico, y ese trabajo práctico, la única forma de hacerlo es así. Porque bueno, si fuera presencial sería mucho más fácil hacerlo, ¿no es cierto? Iríamos hasta la planta, miraríamos así, bueno, acá está, lo llenaríamos y se acabó el problema en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, una pregunta. Sí. ¿Esto siempre es una línea nada más o porque una sola línea tenemos que llenar de un equipo solo o son los 8 que están o varios equipos? No, esto se llena una sola. Esto es para cuando acá en esta figura, vos te referís a acá porque tiene varios cuadrados. Claro, y es una hoja sola con un equipo solo y una línea. Y nada más, sí, esto se refiere a cuando esta figura acá se colocan varias, por ejemplo, puedo colocar 2 o 3 motores o varios reductores. O sea que así como está estaría completa, digamos, esa más o menos. Así como está completa. Sí. Listo. Así como está, estaría completa. Listo. Normalmente se colocan 2 reductores, se hacen 2 o 3 reductores por planilla. ¿No? Claro, también se puede hacer, o sea, 2 o 3 así por... listo. Claro, si tenemos una fábrica y tenemos 100 reductores, ustedes calculen que vamos a tener 100 hojas. Entonces, por eso es que se tratan de hacer la figura lo más chiquitito posible para meter varios en una hoja. A lo mejor junto con un reductor agregamos algún otro elemento que entre ahí también. ¿Sí? Eso es lo que nos piden y eso es lo que hay que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo. Perfecto. Bien, vamos a ir entonces a lo que nos queda de la parte de reductores de velocidad, que nos quedaban algunas cositas por ver. Y vemos compresores. Máquina, el apunte 40. La parte 40 que hemos visto, los reductores de velocidad. No. Bien. Dentro de los reductores de velocidad, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos. Dijimos que la mayoría de los compresores, el tipo de lubricación que tenemos normalmente es por salpique, ¿no es cierto? Los reductores que tienen, le voy a ir un poco más arriba, ¿no es cierto? ¿Qué tienen? Tienen un depósito abajo con aceite y a medida que los engranajes giran, levantan el aceite y por salpique
¿no es cierto?, van lubricando las distintas partes del reductor, ¿no es cierto? Lo que más importante de los reductores es el nivel de aceite, ¿no es cierto? Como en el caso de donde tenemos un reductor Corona, Piñón y Corona. ¿Cuál es el nivel que tenemos de aceite? El nivel de aceite, voy a poner el punterito, el nivel de aceite no puede superar el diente de la corona. O sea que el máximo nivel de aceite que yo tengo en este reductor está acá, a la altura del diente de la corona. Y acá tengo una mirilla, un nivel, cosa de transparente, de plástico, de vidrio, lo que fuera, ¿no es cierto? Donde yo voy, miro y me dice, sí, este es el nivel de aceite que yo tengo, que puede estar en el máximo, en el mínimo, donde sea. Si está en el mínimo, le agrego, por supuesto. Más o menos los reductores sin fin corona, Piñón y Corona son estos, ¿no es cierto? Que vimos en la clase pasada. Otro tipo de reductores es el tornillo y corona, sin fin y corona, que también trabaja por salpique, también tienen un pequeño depósito de aceite. Y lo más importante de estos reductores es el nivel que tiene, el nivel de aceite. Acá hay que considerar dos casos. Si el nivel de aceite, para los reductores que trabajan hasta 500 vueltas, el nivel de aceite no debe superar el eje del tornillo de entrada. Hasta 500 vueltas el nivel no debe superar el eje del tornillo de entrada. Si yo trabajo más de 500 vueltas, el nivel de aceite debe estar o debe tener la altura del tornillo. O sea, hasta 500 vueltas la altura del eje. Más de 500 vueltas la altura del tornillo. Entonces, generalmente son estos reductores, ¿no es cierto? Esto está al revés, está para el otro lado. Y si yo trabajo hasta 500 vueltas, el nivel de aceite debe ser la altura del eje del tornillo. Y si tengo más de 500 vueltas, el nivel de aceite, la altura del tornillo. Bien. Para el otro lado. Bien, eso es lo que es. Hasta 500 vueltas, la altura del eje del tornillo, y más de 500 debe cubrir la hélice del tornillo. Bien. Y habíamos dicho también que si por ahí no sé y digo, bueno, le voy a poner un poco más de aceite al reductor, esto no es conveniente. ¿Por qué? Porque si yo le pongo mucho aceite, la temperatura, como dice acá, del reductor, aumenta considerablemente. Tengo un gran rozamiento entre el aceite y los engranajes del reductor. No solo eso, sino que también tengo un desgaste considerable en el dentado del reductor, y tengo también una pérdida de potencia, porque no solo la pérdida de potencia en mover los engranajes, sino que también tengo el freno que tengo por la cantidad de aceite. Pero ¿qué pasa? Si generalmente, si sube el nivel o el nivel de aceite es muy alto, la temperatura del reductor se eleva considerablemente desde el punto de vista de lubricación. En cambio, si el nivel de aceite es muy bajo, tengo en este caso una fricción sólida entre los dientes de los engranajes y tengo un desgaste considerable entre los mismos. Lo ideal es que el nivel sea el correcto. Es el nivel que indican los fabricantes a través de las mirillas o a través de los niveles, para que el desgaste de los distintos elementos o de los dientes que componen o de los engranajes que componen el reductor no sea muy elevado, ¿no es cierto? Se desgaste o tenga la duración adecuada. Todo esto lo hemos visto en la clase pasada. En el caso, también existen reductores grandes
¿no es cierto?, donde tenemos una lubricación por circulación. Ya en este caso no tenemos generalmente un depósito en el reductor, sino que tenemos un depósito que está externo al reductor. Y el reductor internamente o externamente puede tener una bomba, un filtro, un sistema de cañería, un conjunto de manómetros, termómetros y boquillas, etc. Esto generalmente se da en los reductores muy grandes. Dijimos que, bueno, estos trabajan por circulación, donde, acá lo vemos, ¿no es cierto?, en la figura, donde el aceite entra o circula a través de una bomba que lo somete o lo mete a una determinada presión dentro del reductor, ¿no es cierto? Y el aceite que cae, digamos, al recipiente o al cárter, después como el cárter tiene un pequeño declive, pasa a un depósito y es tomado por la bomba para meterlo nuevamente en el reductor. Hay tres tipos de reductores generalmente que usan este sistema: por circulación y baño, por circulación bajo presión propia y por spray. Esto también lo habíamos visto en la clase pasada. Por circulación y baño son unos reductores que por circulación y baño habíamos dicho que son unos reductores bastante grandes que no solo tienen un pequeño cárter acá o depósito de aceite. Tenemos un micrófono abierto. Bien. Tienen un depósito de aceite y adentro del reductor tienen una bomba con las cañerías correspondientes para echar el aceite sobre los engranajes. Es más o menos similar a lo que ocurre en los motores, ¿no es cierto?, en los motores de combustión. Y los otros tipos de reductores, esta figura está un poco más clara, ¿no es cierto? También la vimos en la clase pasada. Tenemos una carcasa, tenemos los engranajes, pero ya tenemos un depósito de lubricante que está en la parte exterior, donde tenemos el depósito de lubricante, las cañerías, la bomba, ¿no es cierto? Y en este caso, el aceite es introducido dentro del reductor por lubricación forzada. Se lubrica por presión, una determinada presión que nos da la bomba, ¿no es cierto? Y entra el lubricante al reductor y no solo lubrica los engranajes, sino que lubrica los rodamientos, los bucles, las distintas partes que componen el reductor. ¿Qué pasa con el aceite que cae, digamos, adentro en la carcasa, en el recipiente? Bueno, el recipiente tiene un pequeño declive, se junta en un receptáculo, ¿no es cierto? Y ese receptáculo hace que vaya a través de una cañería, va a parar a un depósito que después lo toma la bomba. Y finalmente, habíamos dicho también que hay unos reductores muy grandes que utilizan un sistema de spray. Generalmente, este tipo de reductores lo usan las centrales eléctricas. Son reductores muy grandes y utilizan un sistema de spray para lubricar las distintas partes que componen el reductor, engranajes, cojinetes, en fin, los ejes. Y este sistema es manejado por una bomba, todo externamente. Bien, aparte de esto, hay sistemas centralizados de lubricación en los reductores. Cuando una planta tiene una serie de reductores, ¿quién se agregó? Bien, no. Cuando una planta tiene una serie de reductores,
generalmente están todos conectados entre sí a través de un sistema de lubricación, como es el que está más o menos mostrado en la figura. Este sistema de lubricación generalmente, para no ocupar mucho espacio, en la parte subterránea, en la parte de una especie de subsuelo que tienen un depósito de aceite. Entonces, acá tenemos una bomba que aspira el aceite a través de una bomba, ¿no es cierto? Se aspira el aceite a través de una bomba. Acá tenemos, y esa bomba lo lleva a los distintos reductores de velocidad. Esto generalmente se da en las plantas muy grandes. Por ejemplo, Volkswagen, que tiene muchos reductores en las máquinas, ellos tienen un subsuelo donde todos los depósitos de aceite están en la parte del subsuelo. Bueno, y todos los reductores se manejan con el aceite que está en la parte del subsuelo, ¿eh? Una bomba, con esa bomba lubricamos los distintos reductores. Y el retorno a través del recipiente va a una cañería y va a un depósito, un receptáculo, previo paso por un filtro, ¿no es cierto?, para limpiar las impurezas, y tenemos ese depósito de aceite, que es bastante voluminoso, en sí no molesta en la planta para, digamos, la lubricación de los reductores. Pero es todo un sistema de lubricación muy similar a lo que es el caso de la lubricación forzada. En vez de ser uno, acá tenemos 10 o 20 o 30 reductores que son lubricados todos a la vez por un sistema de lubricación centralizado. Es todo lubricación a precio. A ver cómo es la cara de contento. ¿Cómo es la cara de contento? Bien. No, se coló buenas cosas. Bien. En algunos, todos estos reductores que hemos estado viendo, vamos a volver a los reductores, que hemos estado viendo, son todos de eje horizontal. Todos de eje horizontal. Todos de eje horizontal. Todos los reductores que hemos estado viendo son de eje horizontal. ¿Qué pasa cuando el reductor tiene eje vertical? ¿Qué pasa cuando el reductor tiene eje vertical? ¿Cómo es la lubricación? La lubricación es por baño y salpique. Generalmente la lubricación de este tipo de reductor es por baño y salpique. Bueno, seguimos con el micrófono abierto. La lubricación es por baño y salpique, ¿no es cierto? Lo muestro acá en la figura. Es un reductor que tiene un eje vertical. Tenemos un depósito de aceite, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos una bomba que hace circular el aceite, pero ese aceite lo tenemos puesto en un depósito que tiene el reductor, y los mismos engranajes hacen por salpique, ¿no es cierto?, la lubricación en las distintas partes del reductor. Y a su vez tenemos una bomba que hacemos, porque como la posición del reductor hace que el aceite se ubique en una posición determinada, tenemos una bomba para hacer circular el aceite por las distintas partes. O sea que trabajan por salpique y por circulación. Son casos especiales de reductores, ¿no? Bien. ¿Cómo seleccionamos el lubricante de un reductor? ¿O qué factores debo tener en cuenta para la selección del lubricante en un reductor? Debo tener en cuenta la velocidad de funcionamiento como primer factor, ¿no es cierto? La potencia que voy a transmitir.
la carga, porque si tengo mucha carga, voy a tener mucha temperatura. Y si tengo mucha carga, voy a tener un tipo de aceite especial que yo debo usar. Bien, la relación de reducción. Este es un tema propio del reductor. Debo tener en cuenta también la temperatura de operación al elegir un reductor o al elegir o seleccionar un lubricante. Y el método de lubricación, si es por salpique o si es por circulación. Bien, cuando yo selecciono un aceite para un reductor, debo tener en cuenta lo siguiente. Dijimos que tenemos que tener en cuenta la velocidad. Si tengo alta velocidad, tengo carga ligera. O sea, la carga no es muy grande, tengo pequeña carga. Y a baja temperatura, ¿qué aceite le voy a poner? Un aceite de baja viscosidad. No voy a tener problema con el aceite. ¿Por qué? Porque voy a tener carga ligera y baja temperatura. O sea que no voy a perder viscosidad en el aceite. ¿Sí? No voy a perder la viscosidad del aceite. ¿Por qué? Porque tengo baja temperatura. Recuerden que la viscosidad de un aceite es función de la temperatura. La viscosidad es función de la temperatura. Alta velocidad, carga ligera, baja temperatura, aceite de baja viscosidad. Por lo contrario, si yo tengo baja velocidad, en el otro caso teníamos alta velocidad, acá tengo baja velocidad, pero tengo una carga pesada, o sea, tengo que mover mucha carga. Si tengo que mover mucha carga, ¿qué es lo que voy a tener? La temperatura se me va a subir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que, qué aceite debo usar? Un aceite de alta viscosidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo alta temperatura y uso un aceite de baja viscosidad, el aceite se me va a transformar en una agüita, ¿no es cierto? Entonces debo usar un aceite de alta viscosidad. ¿Para qué? Para que no lo afecte la temperatura y pueda que soportar las cargas, el aceite pueda soportar cargas, que es la condición de todo aceite que se utiliza en la lubricación. ¿Se entendió? ¿Se entendió esta parte? Sí, se entendió. Bien. Estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Se entendió qué tipo de aceite debe usar? Bien. Dentro de los aceites, tenemos unos aceites que se llaman aceites inhibidos. Ustedes lo deben haber escuchado por ahí, los que están en la planta, aceites inhibidos. No son aceites que tienen vergüenza, ni que se ponen rojos, ni nada. Son unos aceites especiales que tienen unos aditivos que lo hacen que se transformen en aceites inhibidos contra la corrosión. Los aceites inhibidos son todos aquellos aceites, ahí lo vemos, que tienen un aditivo incorporado que retarda la degradación contra la oxidación. O sea, que no se oxidan fácilmente. O sea, un aceite inhibido se degrada más lentamente que otro aceite que no es inhibido. Ahora, ese aditivo se va a ir gastando con el uso y un aceite inhibido va a quedar igual con el tiempo que un aceite no inhibido. O sea que un aceite inhibido es porque tiene
un aditivo que retarda la oxidación, que retarda la degradación contra la oxidación. Esos son los aceites inhibidos. Que se usan mucho estos aceites inhibidos en los reductores de velocidad. ¿En qué reductores se usan? En los engranajes, reductores de engranaje recto, en engranajes helicoidales y cónicos, con carga moderada. Es decir, con cargas que no son ni pesadas ni livianas, pequeñas, cargas intermedias, podríamos decir. Otros aceites que se usan en los reductores son los aceites de extrema presión. Estos aceites de extrema presión sí se usan para cargas pesadas, para bajas velocidades, cargas de choque, cargas para el caso de arranque y parada. Cuando yo tengo arranque y parada con un reductor, cargas de choque, esfuerzo para adelante, para atrás, track, avance y para. Y con cargas, altas cargas, ¿no es cierto?, esfuerzos grandes, generalmente coloco un aceite EP que se llama un aceite de extrema presión. ¿Qué hace el aceite de extrema presión? El aceite de extrema presión, como lo dijimos, genera un film sobre la superficie del diente que hace que entre los puntos de alta rugosidad o en los puntos de la rugosidad no se genere puntos de soldadura. Ustedes saben que en toda superficie metálica la rugosidad parece un serrucho y cuando se trabaja a altas temperaturas, en esos puntos altos se generan puntos calientes y esos puntos calientes pueden llegar a temperatura tal que se produce la soldadura. Entonces, los aceites EP generan un film, es un aditivo que genera un film y que genera una superficie de un material con bajo punto de fusión, que es un material eutético, y hace que no se pueda generar un punto de soldadura. Otro aceite que se usa en los reductores son los aceites compuestos. Son los aceites que tienen alta adhesividad, parecen como una grasa muy fluida. Son aceites para altas temperaturas. O sea que cuando yo tengo muy altas temperaturas, los aceites se tratarían de diluir, la viscosidad comienza a tener problemas. Entonces, le agrego este tipo de aceite para mejorar la viscosidad. Son aceites compuestos. ¿Qué son los aceites compuestos? Los aceites compuestos son aceites minerales con un componente graso. Los aceites compuestos son aceites minerales, o sea, aceites de petróleo con un componente graso. Generalmente se le agrega algún componente vegetal que es un componente graso. Profe, le hago una Sí. pregunta. Hay algunos reductores que están viniendo últimamente, y la grasa hace rato que yo la conozco, pero han empezado a venir con las grasas esa denominada larga vida, long life. Sí. Supuestamente esas dicen libre de lubricación, porque con eso ya está contemplado de que en su vida útil va a utilizar esa grasa. ¿Qué propiedades tendrá? Esas grasas tienen aditivos de bisulfuro de molibdeno y generalmente bisulfuro de molibdeno y grafito, que hace que generen una película sobre el bisulfuro de molibdeno. Es como si fuera la EP. Generan una película sobre la superficie del diente que hace que mantenga la lubricación, digamos, esa película hace que no se gaste, se mantenga de por vida, ¿no es cierto? Dicen que se mantiene de por vida, habría que ver si se mantiene para siempre, ¿no?
esa película genera un autético, ¿no es cierto? Y se mantiene de por vida o se adhiere, tiene mucha adherencia sobre la superficie del diente y no se rompería la película por más que el trabajo sea de trabajo pesado. Gracias. O sea, tiene mucha adherencia, mucha adherencia. Ahora, siempre y cuando se trabaja dentro de los límites que ha establecido el fabricante, ¿no es cierto? Si yo me sobrepaso de esos límites, por supuesto, rompo esa película y se me acabó la grasa de por vida, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea que si yo, vamos a suponer, que yo digo, bueno, voy a trabajar con este reductor, es para trabajar a una de temperatura, pongamos un ejemplo, que puede trabajar hasta a 100 grados, pongámosle, estoy poniendo un número, ¿no? Pero si en un determinado momento, en vez de 100 grados, estoy trabajando a 150 grados, me sobrepase la temperatura establecida o estipulada por el fabricante de esa grasa, entonces la rompí la película. No sé si me entiendes. Y ya, Sí, bueno, ya voy a tener que o colocarle nueva grasa o se me rompió esa grasa de que me iba a durar de por vida. No sé si me seguí el tema. sí, profe. Parece una miel, parece. Sí, 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 parece una miel. Es como si fuera una grasa bastante fluida. Es como si fuera una miel, digamos, es de color rosa, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido una de color rojo intenso, tipo así como guinda. Y Sí, ahora de la marca, un rosado bastante oscuro. y ahora de la marca Total hay una color ámbar. Sí, sí, es ese color, ese tipo de grasa. Sí. Y tiene como base aceite sintético. Tiene como base aceite sintético. No sé si el fabricante le ha dicho la base que tiene. No, no, nosotros recién estamos carreteando con esto. A Con esa. nosotros en la jerga nos ha salvado en alguna oportunidad cuando no se podía intervenir algún equipo y teníamos una rotura de retén o algo de eso, que el aceite se perdía, le hemos colocado esa grasa para ir tirando y nos ha salvado. Claro. Sí, sí, la grasa no va a fluir por un retén roto, ¿no es cierto? Sí, la base es aceite sintético de esa grasa. Los aceites sintéticos, les recuerdo, son para altas temperaturas y mejores propiedades, le dan mejores propiedades a la grasa o sobre todo a la grasa o a los aceites, ¿no es cierto? Más el agregado de determinados aditivos. Y finalmente la grasa, ¿no es cierto? Yo puedo usar grasas también en los reductores, sobre todo con dientes rectos, helicoidales, cónicos, sin fin. Y sobre todo con bajas velocidades. Cuando son bajas velocidades, yo puedo usar grasas sin ningún problema en un reductor. Ahora las grasas han mejorado muchísimo, ¿no es cierto? Generalmente casi todas las grasas le agregan bisulfuro de molibdeno, que le da mucha resistencia, más que el litio. El litio también ayuda a mejorar las características de la grasa, pero con el bisulfuro de molibdeno más el litio, se mejora considerablemente, no solo las propiedades de la grasa, sino las características de la grasa. Pucha, haber sabido le hubiera puesto un video de eso. Yo tenía un video de eso. No lo tengo acá en este momento.
Bien. Los sistemas que tenemos de disipación del calor para los reductores, bueno, en muchos reductores la disipación del calor está influida por la carcasa que tienen, ¿no es cierto? Generalmente los reductores de calor tienen una serie de aletas, como tienen los motores de moto o otro tipo de motores, y esas aletas hacen que el calor se disipe fácilmente. Hay algunos otros reductores que cuando el calor no se puede disipar fácilmente, le agregan un sistema de ventilación, un ventilador directamente para que se enfríe. Directamente, ¿no es cierto? Y hay otros reductores que ya vienen con un sistema adicional de enfriamiento. O sea, reductores que trabajan por salpique, ¿no es cierto? Como el que muestro en la figura, pero tienen un sistema de circulación de aceite. Y este sistema de circulación de aceite que trabaja con una bomba así afuera, tiene un enfriador que no es más que un ventilador. El aceite pasa por un radiador y un ventilador que hace que el aceite se enfríe y baje la temperatura, que baje la temperatura del aceite para mejorar la lubricación, ¿no es cierto? Y no perder la viscosidad. Esto sería un reductor con un sistema de circulación de aceite para mejorar el enfriamiento. Hay veces que la temperatura se eleva, sobre todo cuando yo trabajo con cargas pesadas, la temperatura se eleva a tal punto que me hace variar la viscosidad del reductor, ¿no es cierto? Bien. Bueno, después tenemos los incrementadores de velocidad, variadores de velocidad mecánicos. Y vamos a ver rápidamente esto, así pasamos a los compresores. La lubricación de los engranajes abiertos, esto generalmente creo que no tienen ustedes engranajes abiertos. Generalmente los métodos de lubricación de los engranajes abiertos es manual. ¿Cómo se lubrican los engranajes abiertos? Generalmente por brocha, con un pincel generalmente se lubrica, o se lubrica con una espátula, o con la grasera o la aceitera. Esta es la forma de lubricar los engranajes abiertos. Por ejemplo, en el caso de los engranajes de los balancines o de las prensas, que son engranajes que tienen los engranajes al aire. También en el caso de los engranajes abiertos, hay algunas máquinas muy viejas que tienen este sistema de engranajes abiertos, utilizan este sistema de inmersión. Tienen un recipiente con aceite y acá este engranaje conducido, ¿no es cierto?, se introduce en un baño de aceite y por salpique lubrica las distintas partes del mecanismo. Lógicamente, salpica a todo el resto de los engranajes y salpica también al exterior. Esto es un tema, eso, ¿no? Y finalmente, también tenemos otros métodos para lubricar los engranajes abiertos, que es muy común, el sistema por goteo, como hemos visto anteriormente. Es un recipiente donde tiene aceite. Acá tenemos una válvula de aguja, ¿no es cierto? Y acá tenemos una tapita que por gravedad hace caer unas gotas de lubricante sobre los engranajes que voy a lubricar. Normalmente, para el caso de los engranajes abiertos, yo los puedo lubricar con aceite o con grasa. Con aceite los puedo lubricar para engranajes que se mueven o que giran a cualquier velocidad.
con aceites con aditivos, por supuesto, ¿no es cierto? Y sobre todo engranajes que son de diámetro pequeño. Y en el caso de lubricación con grasa, para el caso de los engranajes abiertos hasta diámetro 350. Más de ese diámetro no, porque si no hay mucho salpicado de la grasa y con una grasa bastante fluida, una grasa tipo 2, ¿no es cierto? Pero más de diámetro 300, perdón, hasta no diámetro, sino engranajes que giran a 350 RPM. Es distinto el diámetro. Diámetro que giran a esa velocidad. De lo contrario, ya tengo mucho salpicado de grasa. Bien. Acá tenemos la tabla de lubricación. Después la vamos a ver cuando veamos los compresores. ¿Qué lubricantes se utilizan para los engranajes abiertos? El grafito y el bisulfuro de molibdeno. ¿Cómo se aplica? Se aplican por spray. En algunos casos. En algunos casos también se pueden aplicar con película sólida, esto es con spray, con un spray directamente. Película sólida está al revés de la figura. Película sólida es esto, grafito y bisulfuro de molibdeno, para llenar la irregularidad microscópica que tiene directamente sobre la superficie. Y si no, también con lubricantes asfálticos. Lubricantes asfálticos que son con el agregado de aditivos de extrema presión. El asfalto, lo que tiene el asfalto que es muy resistente al agua. Muy resistente al agua y no se diluye con el agua. Bueno, esto se los comento, seguramente ustedes no tienen, son engranajes abiertos, pero bueno, es importante saber que por ahí existe. Bueno, son las 7, hacemos un pequeño break. ¿Qué les parece? Así después empezamos a ver los compresores. Bueno, profe. Bueno.